Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver aplicando combinar correspondencia en Excel. Esta temática lo he tratado en anteriores videos, pero en esta oportunidad vamos a aplicar en un ejemplo en el cual tenemos una cierta información de un formato que puede ser cualquiera. El formato contiene tres campos que en este caso voy a combinar. Si bien es cierto, la combinación de correspondencia no existe en Excel a través de una opción, pero podemos simularla a través de un procedimiento. Procedimiento utilizando VBA. Bueno, acá tenemos la información. Si bien es cierto también, a la hora de imprimir no es necesario que esta impresión sea exactamente una hoja. Puede ser más hojas, ya que se realiza una copia de dicha hoja, modificando los ítems que uno desea combinar. En la data, si bien es cierto, también tenemos acá tres campos, podemos probablemente hacer variantes de esta combinación utilizando una grilla donde nos muestre la información a seleccionar para poder ser generada. En este ejemplo va a hacerse en el mismo libro y en otras oportunidades lo voy a hacer en un libro nuevo. Bueno, ¿cómo funciona? Acá tenemos, si nos vamos al final de esta información, tenemos 50 ítems. Vamos a ver la parte programativa. Nos vamos a Visual Basic. Nos vamos al módulo, ya que esto está desarrollado a través de un módulo. Tenemos ciertas variables que se han creado. Esto originalmente se creó para una cantidad de 8 variables, correcto, en donde incluía inclusive lo que son configuraciones para fechas. Se puede hacer mucho utilizando matrices. En otra versión sacaré una versión optimizada, pero va a depender de las necesidades. Acá nos vamos a la opción de tres criterios. ¿Por qué tres criterios? Porque justamente vamos a aplicarlo para una realidad de tres datos, tres campos. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, he creado tres variables. Estas variables ya han sido declaradas en la parte inicial. Tengo activada la opción Option Explicit para poder hacer obligatorio la declaración de variables. Cuando el número de criterios es 3, correcto, la máquina se direcciona a esta ubicación y genera las tres variables. Para el ejemplo que tenía anteriormente estaba una hoja llamada de datos. La persona que solicitó un trabajo de este tipo me dio en una hoja llamada datos. Entonces lo que he tenido que hacer es cambiar a mi hoja data. Aparte de ello, direccionar a las ubicaciones iniciales, ¿correcto? Que en este caso, si lo vemos de manera paralela, vamos a verlo de manera paralela, ¿correcto? Vamos nuevamente a generarlo. Debería generarse de manera sencilla. Bueno, no nos hacemos problema. También aparecen acá las opciones para poder generar, y esto creo que sería lo más práctico. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, tenemos acá los campos y ¿qué viene a ser C2, D2 y E2? Viene a ser las ubicaciones de los campos que poseen los nombres de las variables. Esos nombres van a ser utilizados. Para ello vamos a constatar de que tiene esos nombres. C2, para mi ejemplo, va a ser el contenido mes. Para mi ejemplo, la variable 2 va a ser la D2. En este caso sería ingeniero. Y para el caso de la tercera variable es evaluado. Evaluado que viene a ser la persona o el nombre que se va a ingresar. Para este ejemplo estoy utilizando valores
En otras palabras, con el nombre mes no hay ningún problema. El nombre ingeniero 1, que puede ser distintos nombres de ingenieros evaluados, que son distintos nombres y para lo cual he numerado en la parte derecha los números del 1 al 50. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La cantidad de datos para averiguar cuántos datos tiene esta tabla. Me voy a una determinada, si bien es cierto, hay muchos métodos para calcular la cantidad de ítems, yo estoy utilizando la fórmula más simple, simplemente me voy a reconocer la hoja, utilizo la función self rank column, que vendría a ser en este caso última, la cantidad de filas que tiene mi libro, y la columna, que en este caso le he puesto entre comillas la letra C. Está utilizando la columna más. Y le coloco la función en XLAF y round para que me indique la fila. ¿Qué va a indicar en este caso? La fila de datos. Ahora, ¿para qué me sirve la fila de datos? Es como hacer lo siguiente. Imaginemos que esta es la última celda, presiono la combinación fin, flecha arriba y la máquina se va a ir en el último ítem que tenga contenido, que en este caso sería la 52. Entonces, esto me genera el valor 52. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Me va a utilizar desde la 3 hasta la 52. ¿Correcto? Va a ser un for que va a barrer toda esa hoja. Ahora, acá dice la palabra hoja 1. Debido a que esta ubicación, hoja 1, es la hoja de formato, por eso que le pongo hoja 1, para directamente seleccione el nombre interno de la hoja, que es mucho más fácil y más rápido direccionar. Se selecciona la hoja y se hace una copia. Después, una hoja después de la hoja seleccionada y le vamos a llamar, va a ser el valor de un número, que en este caso 3 menos 1 va a ser 2. Entonces ahí me va a generar, a ver, datos vale 3, 3 menos 1, 2. Entonces me va a generar la hoja 2, ¿correcto? Ahora, curiosamente, le va a dar una cosa es el número de la hoja, que se va a llamar hoja 2, ¿correcto? Y otra cosa es el nombre que va a tener. Se le va a asignar un nombre, que en este caso va a ser el número de datos, que en este caso es datos menos 2, que va a ser 1, y con la numeración 00 antes de ese valor, ¿correcto? Y así de sencillo me va a generar el nombre. Como acá dice los dos primeros valores, entonces me va a salir E001, 01, E01, así de sencillo, para el primer ítem. Como este es un for, ¿qué va a hacer la máquina? Va a utilizar, va a almacenar primero en ciertas variables, llamado dato 1, dato 2, los diferentes nombres que necesito. Y los datos se va a llamar de esta manera. Datos es el número, que en este caso va a ser la fila que quiero seleccionar. Para empezar va a ser la 3, con lo cual lo convierto en tipo texto, lo uno con la letra C, D y E, que son los diferentes registros de enero, ingeniero 1 y nombre paterno, materno 01. ¿Correcto? La primera data. Dato va a ir cambiando, como es la variable de cambio en el for, y con lo cual va a ir variando el registro. Debido a que yo le he puesto este operador, que es en Word, que se utiliza para lo que es la creación de campos, ¿correcto? Insertar campos. Entonces, esta particularidad no suele estar colocado, tendría que revisarse en el formato si existe esta combinación, tanto de ingreso como de cerrado. Le doy concatenado el nombre de la variable y como verán en el formato tenemos así. Verán aquí la expresión mes. Si le pongo de repente un 150, observarán que para la palabra mes aparece con menor mayor, igual la palabra ingeniero, igual la palabra evaluador. Así de sencillo, ¿correcto? Listo. Entonces,
lo dejamos en su resolución 100%, para no distorsionarlo, la celda A1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Vamos a reemplazar este operador de lo que ha copiado, de la hoja copiada lo va a cambiar. ¿Qué va a reemplazar? La coincidencia en esa hoja de este contenido, que en este caso va a ser entre llaves de menor y mayor la palabra mes. Y lo va a reemplazar con el dato 1, ¿correcto? Y esta simple búsqueda de un dato en una hoja me permite hacer el cambio de la data, ¿correcto? No reemplaza el formato, solamente llena el contenido y esto lo va a hacer por cada una de las variables, variable 1, variable 2 y variable 3. Debido a que este es un for next, lo va a hacer por toda la base de datos. Así de sencillo, ¿correcto? Porque son tres campos. Así de sencillo se logra hacer este for, que en este caso será, si bien es cierto, va a ser 50 hojas nuevas, ¿cierto? Esas 50 hojas, bueno, para volverlas a ejecutar tendría yo que borrar las hojas. O por último, yo no recomendaría que esto sea una plantilla, de tal manera que al grabar la plantilla me va a solicitar un nuevo nombre y la plantilla quedaría intacta. De esta forma se logra el objetivo. Vamos a verlo en ejecución. Hago un clic, me dice la cantidad de número de criterios. Como les dije, voy a utilizar 3 porque son 3 variables. Le pongo a aceptar y listo. La máquina está ejecutando las 50 hojas. Como nos damos cuenta si es cierto, vamos a revisarlo. Da la impresión que no ha terminado, pero ya los creo. Así de sencillo. Veamos. Ahí está. Formato ejemplo y aparece ahí los nombres. Enero, ingeniero 1 y nombre 1. El segundo, enero, ingeniero 1 y nombre paterno 2. Y así sucesivamente ha creado todas las hojas utilizando un procedimiento bastante fácil. Bueno, como verán no es nada del otro mundo, pero la idea es para que ustedes vean cómo se puede hacer una combinación de correspondencia de manera sencilla. Bueno, si les ha gustado, voy a hacer otras versiones mejoradas de esto, utilizando, como les dije anteriormente, una grilla o también utilizando una hoja nueva. Y tal vez en una versión posterior haré una versión utilizando archivos PDF. Bueno, si les ha gustado, Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.